Muy buenas tardes a nuestro espacio educativo bajo el marco de la campaña Viva la Vida, yo cuido mi salud mental. Este viernes 24 de mayo del 2024 igual, estamos pues abriendo la oportunidad a este espacio que nos brinda muchos conocimientos, que nos da la oportunidad de poder ampliar y discutir, plantear nuevos conceptos. En esta tarde, pues también tenemos una invitada especial que nos va a compartir de sus hallazgos, de sus investigaciones, para con un tema tan importante, tan significativo, ya nosotros en víspera de este Día de las Madres a celebrarse en República Dominicana, como es población huérfana por feminicidio, su impacto. Este tema lo va a estar desarrollando una persona que, como digo, tiene un amplio conocimiento de lo que ha sido la investigación en nuestro país y a nivel internacional. Y para nosotros hacer esta presentación vamos a invitar a nuestro director, el señor Juan Radamés de la Rosa, quien estará presentando a nuestra invitada, a Thais Vargas. Adelante, Radamés. Muy buenas tardes. Veo una cara que hace tiempo no veía, así que Tahira, discúlpame que salude a Betania antes que a ti, porque yo hace años que no veía a Betania y vio el nombre y digo, pero será la Betania que yo conozco y ahí está. Saludos, mi querida. ¿Cuánto tiempo que no te veía? Aunque oigo de ti muchas veces, pero no te veía. Gracias, un abrazo. Bueno, pues Tahira es una amiga de muchos años. Ella se ve con cara jovencita, pero hace muchos años que está bregando con estas investigaciones. Con nosotros es un estudio del 2008 que sigue estando muy vigente sobre el tema de juventud y droga en la comunidad de Guaricano. Y ha hecho no sé cuántas investigaciones. Aquí me han dado un papelito para que hable de ella, pero realmente yo creo que si empiezo a decir lo que Daira ha hecho en tan poco tiempo, porque estoy bromeando, es una mujer muy joven. Lo que pasa es que, como dice siempre, empecé muy temprano y ha estado pues trabajando muy duro en el tema de la antropología, en la cual es una de las, yo creo que la profesional más destacada de nuestro país en ese tema, pero también es una mujer que ha trabajado el tema de la música, es una pianista, concertista reconocida, maestra de música también. Una mujer muy polifacética que nos ha aportado mucho a estas entidades que en ocasiones necesitamos su apoyo para hacer algún estudio como el que mencioné hace un rato. ¿Puedo compartir la pantalla? Me gustaría mostrarle la portada de ese estudio que nos hizo Tahir en el 2008 y que creo que sigue estando con mucha vigencia. Y si a alguna persona pues le interesa tenerlo, pues podemos hacerlo llegar, ¿no? Ya estoy. Sí, señor, ya está. Espérense que yo no soy muy ducho en estas cosas. Acá está. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver. Lo que pasa es que está muy Muy amplio. Puede grande. reducir un poco. Está muy grande. Así es. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no estoy promocionando a un trabajo del 2008 como algo significativo porque sé que ella ha hecho muchas más cosas, pero se me antoja que este estudio que está haciendo ahora, que está presentándome ahora en el 2024, que tiene que ver con un tema eh, tan duro para la sociedad dominicana que muchas veces nos quedamos en la parte dramática del feminicidio, que ya de por sí es un tema que le encoge a uno el corazón cuando escucha que esto está ocurriendo. Pero hay otra parte que no se
ve mucho y Tahira pues ha trabajado sobre este tema, ha estudiado este otro drama tan duro también como es el de los niños y las niñas que son víctimas directas, no indirectas, directas de esto que ocurre en nuestra sociedad. Así que me voy a quedar ahí, decir esto para no quitarle demasiado tiempo a Tahira, una mujer que todos conocemos, que la sociedad dominicana la conoce y respeta por lo que ha hecho y por lo que va a seguir haciendo en su aporte en el tema de la investigación antropológica, sociológica, que es su fuerte. Tahira, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que eres de esas profesionales con las que uno siempre puede contar para compartir esos saberes, esas experiencias que tú has hecho por tantos años. Y a los demás, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros también el que saquemos este viernes en la tarde para compartir experiencias como esta, para que gente que tiene mucho que decir nos diga alguna cosa, también es muy valioso. Muchas gracias a todos y todas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Radamés, por esa presentación. Sí, son muchos años y no somos tan jóvenes, de verdad. Y muchas gracias a todas las personas que están aquí. Bueno, yo he tenido más suerte que tú, Radamés, de ver a Betania más recientemente. Y qué bueno que mencionaras este estudio porque fue un estudio muy importante para mí eh, en términos de que me abrió un camino, ¿no? De conocimientos que no tenía sobre la población joven que está inserta en el microtráfico de drogas. Y a partir de ahí, pues, ya hicimos varios trabajos más. Pero fue muy, muy importante para mí este trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar del estudio sobre la población huérfana de feminicidios. Es un estudio cualitativo que hicimos para la Fundación Vida Sin Violencia, que nos solicitó que hiciéramos este estudio. La Fundación Vida Sin Violencia es una fundación que trabaja haciendo registros anuales, bueno, y diarios de todos los casos de feminicidio y de la población infantil y adolescente que queda huérfana. Ellos van registrando y haciendo, y levantando información estadística sobre esto y cada año presentan un reporte. Me pidieron que querían conocer la situación de esa población huérfana de feminicidios y por eso hicimos este estudio para ellos y ellas con el equipo Vargas de Investigación Social que yo dirijo y ahí están todas las personas que trabajaron conmigo en la parte de recogida de información, con entrevistas cualitativas e historias de vida, y que son parte también del equipo Vargas y son personas que pertenecen a diferentes disciplinas, porque es un equipo interdisciplinario. Seguimos. El estudio es bastante amplio y toca diferentes temas. Yo quise ponerle a ustedes los temas que toca el estudio, aunque no vamos a hablar de todos por un tema de tiempo, pero el estudio tiene una mirada a lo que son el contexto de los feminicidios en el país, presenta un cuadro familiar de las víctimas de feminicidio, de las cuales los casos que estudiamos y viendo cuáles son sus relaciones familiares y condiciones familiares, las condiciones sociodemográficas de la población huérfana de feminicidio, educativas, psicosociales, socioeconómicas, sociofamiliar, así también como la mirada a la situación de derechos, viendo a la niñez y adolescencia huérfana de feminicidios como sujeto de derechos. También analizamos los servicios de acompañamiento, protección y apoyo que recibió esa población que entrevistamos y que estudiamos.
las percepciones que tienen tanto las familias de acogida como las comunidades, líderes que entrevistamos y de donde pertenecen, donde están viviendo esa población infantil y adolescente sobre la violencia de género, las conclusiones y las recomendaciones. Seguimos. Vamos a hablar ahora del enfoque metodológico. El estudio fue, como ya planteamos anteriormente, una investigación cualitativa. Cuando hablamos de investigación cualitativa, son aquellas investigaciones que permiten profundizar sobre las causas, las condiciones, las percepciones de las poblaciones, nos permite observar qué pasa con la gente y las comunidades donde estamos haciendo los estudios, nos permite contrastar lo que la gente dice de lo que hace en sí por el uso de múltiples técnicas de investigación que nos permite triangular información y datos en ese sentido. Con la investigación cualitativa se logró identificar los patrones de convivencia de esta población, cómo es su convivencia con las familias, cómo es su convivencia en las comunidades, en los centros educativos, las condiciones sociales y económicas y familiares. Y esto fue a través de una combinación de observación, participantes, diálogos informales y entrevistas con diferentes actores. Hicimos una selección de 17 casos de feminicidios del año 2022 a partir de los registros tanto de la Fundación Vida Sin Violencia como del Ministerio de la Mujer, que tiene una base de datos sobre las mujeres víctimas de feminicidio y sus familias. Esa selección se hizo a partir de cuáles fueron los casos a los que pudimos acudir, que tuvimos acceso. No todas las familias pudimos tener acceso a ellas por múltiples factores, sea por el tema de que no se resistían a ser entrevistadas, o sea, porque por las condiciones en que se encontraba o porque los datos que aparecían no necesariamente se correspondían con los datos de donde estaban ubicadas, ¿no? En cada caso, o sea, cada caso es la mujer que sufrió el feminicidio, se aplicaron entrevistas a las familias acogedoras, o sea, cada mujer con sus hijos, solamente trabajamos mujeres madres, entonces los hijos e hijas de estas mujeres, de cada una de estas mujeres, y las familias a donde ellos y ellas están ubicados y han sido acogidos y acogidas. También los centros educativos a los que pertenecen, a la población que pudimos entrevistar de niñez y adolescencia huérfana, en algunos casos a través de diálogos informales, líderes comunitarios y comunitarias e instituciones. Hicimos un total de 87 entrevistas en ese proceso de recolección de datos. Las provincias en las que trabajamos fueron Montecristi, Valverde Mao, Santiago, en San Francisco de Macorís, en Baní, La Altagracia, San Juan, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Seguimos. En esos 17 casos encontramos mujeres que fueron asesinadas por sus parejas y exparejas con edades de 22 a 44 años. En el total de esos 17 casos quedaron 45 hijos e hijas consanguíneos huérfanos y huérfanas.
Dentro de esa población de hijos e hijas que quedaron huérfanos, que son consanguíneos, o sea, que fueron hijos e hijas de ella de manera directa, habían unos 25 que fueron hijos e hijas que que ellas tuvieron con su victimario y unos 20 con otra relación de pareja. Y los victimarios que se suicidaron también dejaron una población de niños, niñas, adolescentes, incluso personas adultas que quedaron huérfanas. Y ahí encontramos unos 11 hijos e hijas del victimario que se suicidó, que tuvo con otra persona, con otra pareja. 3 de ellos habían sido criados por la víctima, o sea, eran hijos e hijas de crianza de la víctima y que entonces eran doblemente huérfanos, son doblemente huérfanos porque fueron huérfanos en una condición del padre y en una condición de la madre de crianza, ¿no? Pero también en una condición, por eso yo insisto en esta parte, de que no son reconocidos como huérfanos y huérfanas por ser hijos e hijas del victimario y no de ella. Entonces, no aparecieron registrados en las bases de datos como tal. Estos lo fuimos identificando con el proceso de investigación. Y igual pasa con los hijos de crianza, ¿no? Que también aparecieron en algunos casos. Seguimos. Bueno, vamos a hablar de los resultados del estudio, sobre todo a nivel de conclusiones en estos resultados. Y empezamos por las condiciones educativas de esa niñez y adolescencia huérfana de feminicidios. Encontramos una población de niños, niñas y adolescentes con distintos patrones. Casos en los que continúan sus estudios a nivel primario y a nivel secundario e incluso a nivel universitario, con casos de deserción y exclusión del sistema educativo. Están fuera del sistema y que a mí no me gusta utilizar el término abandono, que abandonó la escuela porque muchas veces no son ellos que lo abandonan, es la escuela que los abandona a ellos o que los expulsa a ellos y ellas de una manera indirecta. Casos también de exclusión de adolescentes que se casan y de niños y niñas que tienen problemas de violencia, de agresividad, que tienen problemas de conducta fruto del proceso que vivieron, pero que los centros educativos muestran poca capacidad para manejar estos casos, que no cuentan con herramientas para desarrollar un trabajo de acompañamiento de esos casos y trabajar con ellos de una manera diferente a como si estuvieran trabajando con un problema de violencia per se. Hay que destacar cómo esos niños y niñas y adolescentes sufren mucho bullying en los centros educativos. Los centros educativos en donde estudian, los amigos, las amigas, los compañeros de centro presentan burlas, humillaciones, maltrato, violencia hacia ellos dentro de los centros. Han tenido que en varios casos salir de los centros por estas situaciones de violencia, de maltrato y de bullying de los pares que están con ellos y ellas. Encontramos también que en estos centros educativos a veces no existe un conocimiento sobre la realidad de esa población estudiantil, de la realidad de esa niñez y adolescencia que está en las aulas. Y así, por ejemplo, el hecho de que el niño o la niña haya sido huérfana de feminicidio muchas veces es invisible. No se sabe, no se tenía conocimiento sobre ello y por tanto no se trabaja con esta población, solo se ve los problemas que tiene de conductas y se le trata con las medidas disciplinarias rígidas que existen en el centro y no con una perspectiva de acogida, de apoyo psicológico que requiere esa población.
¿Y qué pasa entonces? Que encontramos que en el equipo de orientación y psicología de varios de estos centros no hay un manejo de estos casos porque no cuentan con las herramientas para manejar estos casos. Eso es lamentable porque sabemos que en un país donde existen tantos feminicidios, donde ocurre a cada 2 o 3 días un feminicidio, se debe entender que es parte de la realidad y que tenemos una población infantil y adolescente que sufre eso, ¿no? Y que vive con esas condiciones de victimización que agudizan su vulnerabilidad. Y los centros educativos deben ofrecer respuestas y deben saber qué pasa con sus niños, niñas, adolescentes, cuál es su realidad, qué están viviendo en ese sentido. Y por tanto, las escuelas se convierten en espacios de revictimización. Entonces, las causas de abandono y deserción en que encontramos, además del bullying, el maltrato, también hay casos de deserción de niñas y adolescentes que han sido expulsadas porque se casaron, porque se unieron a una pareja y ya se entiende que no pueden seguir con las otras niñas y adolescentes. Un problema que venimos arrastrando por más de 30, 40, 50 años o más en el país y que no acabamos de cambiar esta lógica con relación a las niñas y a las adolescentes, ¿no? Y por tanto lo que se hace es que se le expulsa, se le excluye y se agudiza su situación de vulnerabilidad. También hay situaciones que en casos de cuando desertan desertan porque o son expulsados porque ellos sufren como parte de las consecuencias o las secuelas del feminicidio, procesos de retroceso en la enseñanza-aprendizaje. Olvidan muchas de las cosas que se supone que ya debieran saber, entran en lapsus mentales de olvido, o sea, vacíos mentales, y la escuela no le da respuesta a esa problemática y entonces el niño, la niña y el adolescente abandona o la escuela sugiere que deberían de salir porque deberían de ir a una escuela especial. Y tenemos unas familias acogedoras que no cuentan con suficientes recursos para hacer estos traslados de esta población a otro centro o a pesar, y cuando ven el bullying y la violencia, que lo sacan, pero no pueden pagar un colegio privado, no pueden pagar un centro privado, y el niño y la niña adolescente queda fuera del sistema. En términos sociofamiliares, hay que destacar que las familias a las que pertenecen esta población es muy diversa. Las familias de acogida, tanto maternas como paternas, tanto del feminicida como del padre no feminicida, son de diversas estructuras. Así encontramos familias extensas donde hay abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, hermanas, con hijos e hijas. Familias monoparentales, patrifocales, padres que no fueron el feminicida, sino los hijos de una relación anterior. Ese padre acoge al hijo Leigis y lo asume como responsable, asume la responsabilidad de esos hijos e hijas y se quedan con ellos. Hay algunas familias así. Otras familias de abuelas que se quedan y hermanos, hermanas, familias nucleares de padre y esposa del padre y una relación, y algunas de ellas que forman parejas y tienen hijos e hijas, incluso adolescentes, que son madres adolescentes. Hay que destacar algo y es la presencia de familias en las que existen hermanos y hermanas que se han quedado con sus hermanos y hermanas por instrucciones de sus madres antes de ser asesinadas. Al recibir múltiples amenazas, sabían el riesgo que corrían y por eso advirtieron a sus hijos e hijas de que debían asumir la responsabilidad de sus hermanitos y hermanitas. Y muchos de ellos, y
varios de ellos y ellas decidieron quedarse cuidando a sus hermanitos y hermanas y prefieren mantenerse en esa relación y en ese tipo de familia a estar con la familia materna o paterna por los conflictos que se dan entre ambas familias alrededor del hecho. Viven un bombardeo continuo de acusaciones a la madre o acusaciones al padre. Acusaciones a la madre por la familia del padre, porque ella fue la que provocó, ella es la culpable, o acusaciones del lado de la familia materna porque el padre la mató. Entonces, esa situación de tensión, de conflicto que viven esos niños y esas niñas, muchas veces la solución a ello es salirse del círculo familiar y tener una pareja o quedarse con sus hermanos y hermanas. Seguimos. En términos de las condiciones socioeconómicas, encontramos mucha vulnerabilidad, o sea, muchas precariedades para cubrir las necesidades básicas insatisfechas, condiciones, muchas veces abuelas que se quedan con los nietos y las nietas y no tienen fuentes de ingresos, escasas fuentes de ingresos estables para muchas de estas familias, porque muchas veces la madre que murió, la víctima, era la que proveía los ingresos. Al quedarse sin su presencia, pues se genera un vacío en la fuente de ingresos. El trabajo infantil en varios de ellos y ellas, y el uso de las uniones tempranas como una estrategia de sobrevivencia, el hecho de que se casen para poder sobrevivir, tener una pareja que los mantenga, que las mantenga ante esta situación de precariedad y de vulnerabilidad. Seguimos. En términos de las condiciones psicosociales, encontramos, bueno, lo que ya planteamos, o sea, una preparación psicológica de la madre sobre su muerte, que de alguna manera favoreció a que ellos pudiesen tener una respuesta en el momento del feminicidio o trataran de tenerla en función de las instrucciones que su madre les dio con respecto a qué hacer con sus hermanitos y hermanas. En algunos casos, ellas lo que hacían es cuando veían que la situación se iba agravando en términos de los golpes y el maltrato, y a pesar de tener órdenes de alejamiento, el hombre seguía acercándose a ella, apareciéndose en los lugares, amenazándola, deciden llevarse los niños y las niñas con sus madres, con sus abuelas, para que pudieran estar protegidos y protegidas ante cualquier situación. Encontramos que a pesar de que un feminicidio supone un impacto psicológico de alta magnitud para un niño, una niña, un adolescente, un joven, no existen servicios de salud mental y apoyo psicoterapéutico desde el Estado y los gobiernos locales con acompañamiento sistemático. Las personas pobres de este país no cuentan con quién ir con un apoyo psicológico que sea ofrecido desde el Estado para tener una mejora de su salud mental. Y muchas veces se dan respuestas, pero son respuestas muy, con poca frecuencia, muy puntuales. Una o dos o tres sesiones y ya, no hay más sesiones. Y un proceso psicológico de atención a una persona que sufre un trauma supone un tiempo mayor de 2 o 3 años, ¿no? Esos niños, niñas, adolescentes muestran situaciones de depresión aguda, muestran agresividad, violencia. Muchos de ellos y ellas observaron cuando sus padres
mataron a su madre. Incluso hubo uno de ellos que nos contó que él trató de matar a su papá. Él sacó un cuchillo para matarlo, ¿no? Toda esa observación de las situaciones que ellos viven, incluso en algunos casos gritaron para pidiendo ayuda y no recibieron ayuda para evitar que su madre la matara. Todo eso ellos lo viven y quedan como con un fuerte impacto en ellos y ellas. Y los que nos cuentan las familias acogedoras es la gran tristeza que demuestran y el aislamiento en el que ellos se colocan como refugio de ellos, porque además no reciben apoyo ni acogida de la comunidad, ni apoyo ni acogida de los centros educativos, sino que prefieren aislarse porque muchos de sus amiguitos y amiguitas lo que hacen es revivirle la situación, burlarse, decirle tu papá mató a tu papá es un asesino, o tu mamá se lo buscó porque ella le estaba pegando cuernos, y todo eso se lo viven diciendo. La separación de hermanos y hermanas incrementa el deterioro de su salud mental. ¿Qué pasa? La distribución de los niños, las niñas y adolescentes que se hace luego del hecho es una distribución arbitraria en la que no se cuenta con la consulta a ellos y a ellas sobre a dónde quieren ir. Y además a ellos y a ellas prefieren estar con sus hermanos y hermanas. Sin embargo, los separan y eso los afecta aún más. Esas decisiones muchas veces tienen que ver con la misma situación socioeconómica de las familias, que no pueden mantenerlos a todos y a todas y ofrecerle las condiciones que deberían ofrecer para una calidad de vida digna. Y por eso se hace esa distribución también. Seguimos. Hicimos esta mirada a qué pasa con el tema de los derechos de la población infantil y adolescente huérfana de feminicidio y nos encontramos que, al igual que ocurre con la mayoría de las familias nuestras en general, la niñez y adolescencia no se reconoce como sujeto de derechos. En las familias no se les reconoce sus derechos, no hay un respeto a los derechos de esta población y eso pasa en las familias, en las comunidades y en los centros educativos. Las prácticas de crianza son totalmente adultocéntricas, no se le consulta nada, no se le pide su opinión, no se le toma en cuenta para ninguna decisión y cuando ocurre cualquier situación lo que se recurre es a la violencia y al mandato y al castigo de manera impuesta. No hay un diálogo sobre la conducta, sobre lo que pasó, sobre lo que está pasando con ese niño, esa niña, ese adolescente y lo que está viviendo. Simplemente lo que existe es corrección, mandato, órdenes, violencia, penas. Estas violaciones de derechos tienen mucho que ver con que vivimos en una sociedad donde los derechos de la niñez y la adolescencia no son parte de un proceso educativo a nivel de la ciudadanía ni a nivel de los centros educativos. Y seguimos sufriendo los vacíos de esta escasez, esta precariedad de lo que significa los derechos de esta población. Seguimos. Estuvimos indagando cuáles son las instituciones que ofrecen servicios a esta población huérfana de feminicidio y encontramos que existen instituciones gubernamentales que tienen programas para esta población, como es CONANI, como es el programa Supérate, como el Ministerio de la Mujer, y que en algunos hospitales se ha atendido de manera
coyuntural o puntual en su área de salud mental. Encontramos también que existe una coordinación intersectorial entre la Procuraduría Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, el Ministerio de la Mujer, CONANI y Supérate para dar respuesta a esta población. Cuando se produce el hecho, la Procuraduría se pone en contacto con el Ministerio de la Mujer y con CONANI para hacer un registro de lo que pasa con la población huérfana, quiénes son las familias que las acogen, a dónde van, se comienzan a formar parte de una base de datos y también se comienzan a ofrecer los programas, sobre todo en el caso de Supérate, los programas a las familias beneficiarias, dentro de los programas sociales que tiene Supérate, y CONANI acude en casos de que esa población huérfana no cuente con familias acogedoras. Entonces pasan a las casas de acogida. También existen en varias de las provincias algunas instituciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias que ofrecen apoyo a esta población, a las familias acogedoras, en términos de sus necesidades básicas, apoyo económico, apoyo también en términos de materiales educativos y demás. Pero, lamentablemente, muchos de los programas que existen actualmente son programas que se están iniciando y que no cuentan con los recursos suficientes para ofrecer realmente todo lo que esta población necesita para tener una vida digna y una salud mental íntegra. O sea, no cuentan con suficientes recursos ni humanos ni económicos para atender y dar seguimiento a esos casos, porque no hay un programa dirigido a esa población de manera especial como programa social y dentro de las políticas sociales. Seguimos. Entonces, en términos de las conclusiones generales, la respuesta a la niñez y adolescencia huérfana de feminicidio desde el Estado y toda la sociedad debe ser inmediata. Estamos ante una situación de emergencia, estamos en una situación que es continua y sistemática y a la que hay que ya darle respuesta y reconocerle el peso que tiene. Hoy están con su madre y mañana ella no está. Quedan en el desamparo, en la carencia y en la vulnerabilidad total. Las respuestas son lentas y burocráticas, lo que deteriora también sus condiciones de vida. Para integrarlos a un programa toma tiempo en procesos burocráticos, sin embargo, en ese tiempo como no ha llegado ayuda, muchas veces no les llega ayuda y entonces no tienen con qué comer o no tienen con qué ir a la escuela o no tienen uniforme o no tienen libros. Incluso al equipo, varias personas llamaron de las familias acogedoras pidiendo ayuda porque no les había llegado la ayuda que le habían prometido de las instituciones correspondientes. Los feminicidios deben identificarse en nuestra sociedad como una emergencia nacional. Suceden continuamente y por tanto es una intervención inmediata. Las mujeres están siendo asesinadas cotidianamente frente a los ojos de mucha gente que la culpabiliza y normaliza esta situación negándole su apoyo. Las mujeres son vistas como culpables y responsables de los feminicidios como parte de todo este tema de la cultura patriarcal y por tanto el apoyo que se requieren cuando están siendo ya amenazadas no lo reciben. El feminicidio es el final de un suceso de violencia generalizada en el que está involucrada toda la sociedad. Su aumento está vinculado al incremento de la violencia social intrafamiliar y al fortalecimiento de una cultura patriarcal de ejercicio de poder masculino y desigualdad de género.
Seguimos. En términos de recomendaciones, entendemos que esta realidad tiene que ser visibilizada, que cada municipio debe tener programas y equipos multidisciplinarios de servicio, acompañamiento psicológico sistemático en un periodo de 2 años para esta población. Los procesos de coordinación intersectoriales entre las instituciones que desarrollan programas necesitan fortalecimiento y recursos. Lograr que los centros educativos tomen en cuenta la realidad de los casos en su interior, que conozcan qué pasa con los niños, niñas, adolescentes y que actúen en consecuencia. Igual que dejen de estar expulsando a la población infantil y adolescente por peleas o por uniones tempranas o por embarazos. Los subsidios establecidos por el programa Supérate deben ser fluidos e inmediatos, no entrando en un proceso burocrático que agudice las carencias. Toda la población infantil y adolescente de orfandad debe tener un seguro médico de SENASA. Muchos se quedaron sin seguro después que sus madres fueron asesinadas o sus padres se suicidaron. Incluso hombres policías, porque hubieron varios casos, la mayoría de los perfiles eran del área de la policía o de militar o de seguridad, y estos, el seguro de estos no fue traspasado a sus hijos e hijas que quedaron en condiciones de orfandad. Las instituciones del Estado con empleomanía de hombres feminicidas que cometen suicidio y de mujeres víctimas de feminicidio deben ofrecer pensión, seguridad social y salud a sus hijos e hijas. Las instituciones del Estado vinculadas a seguridad y defensa deben desarrollar procesos de sensibilización y capacitación de su personal. Es el personal del Estado que está vinculado a defensa, seguridad, el que más participa en asesinar a sus parejas y exparejas. Lo que debe ser revisado para que puedan trabajar con su personal en cambiar esa conducta. No quitarle el arma como han hecho. A veces le quitan el arma y ni siquiera lo ponen preso. Integrar en las intervenciones sociales dirigidas a las familias acogedoras la articulación de sus comunidades y el tejido social vecinal con procesos de capacitación en herramientas de manejo de problemas conductuales, depresión, consumo de sustancias, violencia de esta población orfana de feminicidios. Seguimos. Favorecer que los planes que tiene el programa Supérate y Conani de desarrollar herramientas de disciplina positiva en las familias se desarrollen con prioridad a las familias acogedoras, para así provocar un cambio en sus prácticas de crianza y en sus relaciones con la población infantil y adolescente. Promover campañas sobre los derechos de la niñez y adolescencia con ruptura de la perspectiva adultocéntrica, barreras y prejuicios que niegan los derechos de esta población. El Estado Dominicano demostró en estas elecciones que tiene mucho dinero para campaña. Hay mucho dinero para promover candidaturas. Sin embargo, no hay dinero para hacer campañas a favor de los derechos de la niñez, a favor de los derechos de las mujeres, para crear conciencia sobre la problemática del feminicidio, para provocar rupturas en esas prácticas violentas y en ese machismo presente en los hombres. Y todas las instituciones deberían ser involucradas. Las iglesias fueron capaces de promover candidatos, pero sin embargo en las iglesias, en las misas, en todas las iglesias protestantes y católicas debe promoverse la sensibilización sobre esta problemática y promover el tema de la equidad de género para romper con esas prácticas de violencia. Sensibilizar a los organismos del Estado que tienen roles importantes en la protección, asistencia, acompañamiento y provisión de niñez y adolescencia huérfana de femicidio sobre la realidad de esta población. Y reconocer la diversidad de estructuras de familias, porque
los niños, niñas, adolescentes que están viviendo con sus hermanos y hermanas, no se les reconoce la tutela a esos hermanos y hermanas y por tanto no se le integra en los programas sociales. Porque en este país, lamentablemente, se entiende como familia únicamente el modelo de la relación de pareja y los hijos e hijas o hijos de uno de los dos. Todas las demás estructuras familiares existentes y en las que encontramos poblaciones muy vulnerables no se reconocen y por tanto quedan desprotegidas. Muchas gracias. Bueno, sería bueno poner de nuevo la página, la última página de gracias, que ahí está el link de la publicación del estudio. Publicación digital del estudio, por favor. Zaira, definitivamente agradecerte es poco, porque nos pones de cara, hago mía las palabras de una de las participantes, de cara a una realidad que está palpable en nuestro país, en nuestra sociedad, con una vigencia no del 2002, sino de cada día, con una vigencia de estar atento a esas familias. Como bien decías, en el estudio se plantean 45 niños y niñas, adolescentes, pero igual se extiende a otros jóvenes niños que están de cara a esas familias reconstruidas que están como parte de un número, de una población que también queda desprotegida. Esa situación que planteabas con relación a cómo los centros educativos pues simplemente se hacen como esa posición de yo no puedo. Es algo que en la institución hace poco pues lo veíamos no solo con este tema, sino con otros muchos temas. Es esa posición de derivar, de referir ante una realidad, en vez de asumir que en ese momento, en ese centro escolar, pues tienen una gran oportunidad de poder dar respuesta a esa realidad tan difícil para esos niños, niñas, esos adolescentes que, como bien decías, empiezan a tener ese comportamiento con el cual o bien es rechazado por las autoridades de los centros o bien son rechazados por sus propios compañeros. Definitivamente toda esta investigación pues plantea muchas cosas en cada una de esas recomendaciones que plantean. Están muchas de las alternativas que necesitaríamos como políticas públicas para poder salir adelante ante esta difícil realidad que en República Dominicana estamos viviendo. Esas condiciones de poder excluir cuando más se necesitan. Algo que me llamó mucho y poderosamente la atención es cómo dentro de las estructuras múltiples de familias que se encuentran en República Dominicana, la parentalización de los hijos, de los hermanos que quedan a cargo de estos niños, de estos adolescentes, con una carga económica, con una carga emocional, con una responsabilidad que muchas veces lo va anulando a ellos para poder desarrollarse como persona y es parte de los conflictos que quedan de esta realidad. Ciertamente en estas recomendaciones que nos planteas son muchas las aristas que nos queda como sociedad para plantearnos, para alzar la voz, para convertirnos en voceros de cada uno de ellos, porque se
salir adelante de una realidad tan difícil como esta. De verdad que el agradecimiento a esta mirada que nos has dado, una mirada que lleva a la profundidad de quedarse o de ahondar en muchos temas, escuela, familia, de los puntos que también esas familias acogedoras. Me encantó el término y que trae consigo muchas veces el no decidir hacerlo en el momento, pero tener la necesidad de poder acoger a una población con esas condiciones de herida emocional ante la pérdida de mamá, ante la pérdida de papá, bajo estas condiciones. Hay mucho que decir, realmente. Fue un estudio que nos pone de cara muchas cosas y por lo tanto agradecemos. En este momento queremos pues abrir el espacio para si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que presentarle a Tahira, a pesar de lo explícito que ha sido la presentación. Te agradecemos, insisto, las lecturas, ¿no?, de cada uno de los participantes, a poder entonces expresar algún cuestionamiento que tenga para expresarle a Tahira. Abrimos micrófonos o lo escribimos en el chat. Hay una persona, María Elena, Ángela Miguelina, que parece que quiere hablar. Puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes, ya casi de noche. Buenas tardes, muchísimas gracias por la participación. Como dije en el chat, primeramente es un honor, ¿verdad?, contar en este evento que no tiene desperdicio con la señora Tahira Vargas. Desde mi experiencia de trabajo con ANI, con la Procuraduría, con el Ministerio Público, con las dependencias que trabajan con niños, niñas y adolescentes, la Fiscalía de Niñas y Adolescentes, y desde educación que trabajo, hay unos puntos que la señora Tahira tocó, todo fue importante, pero puntualizo en la parte cuando expresa que no existen servicios de salud mental de parte del gobierno central ni los gobiernos locales. Y donde los hay, es verdad que es medido. Las citas son colocadas a muy largo tiempo, porque hemos tratado situaciones parecidas al tema que se está dando, y realmente es muy precaria el servicio de salud mental, donde lo suele haber, muy escasos. También derivado a esto, la parte que tiene que ver con los psicólogos y psicólogas que están establecidas en los centros educativos, que tenemos centros educativos hasta con 5 y 6 especialistas en la materia. Entonces, esta herramienta que ha colocado educación para trabajar con las situaciones de los niños y niñas vulnerables, lamentablemente no ha dejado o sea, para mí, por lo visto, por toda la experiencia, para mí no ha dado el resultado que debió de haber tenido. Lamentablemente, los psicólogos y psicólogas no cuentan con herramientas para dar atención a situaciones como esta. Nosotros tenemos un mal que nos afecta en la sociedad y es de victimizar a los huérfanos y huérfanas, de normalizar todas las malas conductas que son por falta de atención y de educación, por la famosa, entre comillas, pena por ser huérfanos. Y lamentablemente esta situación en la sociedad ocasiona que muchas veces he escuchado a personas decir: ah, no, ese muchacho no tiene ni pai ni mai, ese muchacho es así por esto y por aquello. Y sin embargo, el compromiso que tenemos en las escuelas debe de ser grande para ese tipo de estudiantes que quedan en la vulnerabilidad por haber perdido a sus familias, a uno de sus padres, mayormente a sus madres, que es lo que se está viendo en esta sociedad,
y lamentablemente la atención que deben de recibir no la reciben. Lamentablemente, este tema no tiene desperdicio. Gracias por permitirme la palabra. Te agradecemos, Ángela, tu opinión y realmente entendemos que desde el hacerlo desde tu posición, pues tiene un efecto. Esperemos que tengamos un efecto hacia el cambio, de que los psicólogos, las psicólogas que están en los centros, pues puedan hacerse a la realidad que pueden desde ese espacio enfrentar. Tenemos también a Cándida, Soraya, Prudencio, que quieren también elevar su voz. Pueden abrir el micrófono. Cándida, por favor. Cándida, si puedes abrir el micrófono. Aquí estoy. Lo que pasa es que María Elena, usted casi no se escucha. Vamos a ver qué podemos hacer para solucionar eso. Nos Sí. acercamos un poquito al micrófono. Cándida Soraya aquí habla como psicóloga de un centro educativo y tengo aquí también a mis compañeras Ingrid y a Rosa también. Hubo una parte del estudio que a mí particularmente me llamó mucho la atención, porque por lo menos voy a hablar en mi distrito y además a nivel nacional, a todos los psicólogos se nos ha instruido y se nos ha preparado para que ninguna niña, adolescente sea expulsada de ningún centro educativo. En nuestros centros educativos no se expulsan a las niñas embarazadas. No sé si tal vez otros centros o en otras regiones del país esa práctica se continúe dando. Ellas a veces de ser tan Cándida se silenció. Muchas veces también las familias se mudan de la comunidad, se llevan a la estudiante, pero no se expulsan porque eso está prohibido y es un derecho que ellas tienen. Si nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que esa niña pueda seguir con sus estudios. Entonces, esa parte del estudio a mí me llamó bastante la atención. Y sí, estoy de acuerdo con muchas cosas porque hay mucha violencia en nuestro país y tenemos padres que por más que uno los psicoeduque y uno los motive para que no motiven a sus hijos a la violencia, pero lamentablemente tenemos familias que le dicen a los niños si te dan, dale, y hay mucha agresión, no solamente en los centros educativos, en el país a nivel en general. Entendemos esa realidad, Cándida, y qué bueno que existen personas como tú que desde tu posición pues procura brindar esa realidad de hacer lo que le corresponde, como decimos, ¿no? En el sentido de que el poner nuestro grano de arena desde donde Disculpe, estamos, María, no se escucha absolutamente nada. Ok, vamos a ver si podemos variar. Se hace feedback, María Elena. Tal vez Taira podría hacer algún comentario de las dos personas que han participado y luego pasamos al señor Prudencio, ¿les parece? Sí, está bien. Mira, sí, me parece muy interesante lo que acaban de plantear. Primero, lo que planteó primero Ángela, que refuerza todo el tema de las deficiencias que hay en los servicios de acompañamiento psicológico desde las instituciones del Estado, muchas veces tiene que ver con falta de recursos, personal, recursos económicos, herramientas y demás. Y lo otro que planteaba Soraya, ¿no? Me parece, que planteaba en el sentido de la violencia masculina, ¿no? De que se da en los niños y que lo pueden observar en los centros educativos. Y que nosotros lo hemos observado en estudios que hemos hecho en las escuelas. Tenemos
estudios hechos sobre violencia en la escuela y ahí hemos podido identificar estos casos y estos problemas. Con respecto al tema de embarazo en adolescente y las uniones tempranas, si bien es verdad que está prohibido, que hay una normativa que prohíbe la expulsión, esta se continúa. Y continúa no a veces de manera directa, sino de manera indirecta. Hay mensajes sutiles que se dan al adolescente sobre su continuación en el centro educativo después del embarazo o mientras está embarazada. Incluso hay directoras de centro y directores de centro que me han comentado en estudios que he hecho que el problema no es la dirección del centro, que son los padres que piden que no dejen a esa muchacha embarazada ahí o que todo el mundo sabe que está viviendo con el novio. Entonces, a veces son situaciones que se dan que incluso le plantean o le sugieren que pase a el programa de adultos. Entonces, el problema continúa a pesar de que existe una normativa de prohibición y entiendo que se necesita todavía trabajar mucho más con esta problemática en los centros educativos, con toda la comunidad educativa, no solo con las direcciones de los centros, el personal docente, sino también con los padres y las madres y la comunidad, para que esto no siga. Efectivamente. Vamos a darle paso al señor Prudencio, que está pues también queriendo expresar su Buenas inquietud. noches. Sí, soy del Instituto Superior Bonó y estoy interesado, agradezco el excelente trabajo de Tahira en un campo tan delicado y tan relevante como es esta población tan necesitada de apoyo. Yo estaba interesado que nos presentara sumeramente los tópicos de las entrevistas, o sea, eh, siendo así que fue un trabajo cualitativo, ¿cuáles fueron más o menos los tópicos de los acercamientos a la entrevista? O sea, un poco describir cómo se acercaron y demás. Gracias. Gracias a usted por su inquietud. Bien, esa es una buena pregunta, Prudencio. Nosotros para hacer las entrevistas nunca las hacemos inmediatamente. Sabe que la investigación cualitativa requiere de un proceso de crear lo que nosotros llamamos clima de confianza. Ese clima de confianza se crea con visitas a las familias, diálogos informales, no hablar directamente del tema, sino comenzar a hablar sobre la situación de la familia. Con la misma población infantil y adolescente tampoco se habla de manera directa, sino que se hacen diálogos, juegos, ¿no? Entonces, el hecho de uno convivir con la gente en la comunidad, en las familias, durante un tiempo, estar visitando, estar en actividades, favorece entonces luego a que inicie la entrevista. La entrevista inicia generalmente luego de un diálogo informal en que comienzan a darse los temas y entonces se acuerda la entrevista. Primero con la aceptación de la familia de que esa entrevista se pueda hacer. Entonces, el estudio se plantea claramente a las familias sobre lo que estamos haciendo. Se le dice lo que estamos haciendo y para qué, y para quién, y para qué institución. Y cuál es el objetivo del estudio en términos del mejoramiento de las condiciones de esa población huérfana, no porque no tenemos decisión sobre el mejoramiento, sino porque del estudio puedan salir recomendaciones a las instituciones para que se dé ese mejoramiento. Siempre tratamos de aclararle a la gente que nosotros no somos un organismo de decisión. Nosotros lo que hacemos es investigación, recogemos información y proponemos decisiones políticas, programas que deben darse para intervenir en la situación. Todo eso es lo que se plantea al momento del inicio de la entrevista, pero como te planteaba, todo eso fluye mejor
porque ya ha habido un clima de confianza. A veces incluso la gente te da la entrevista en diálogo, o sea, te vienen tocando todos los temas de la entrevista, dialogando contigo de manera informal. Y tú continúas el diálogo, no necesitas una grabadora, simplemente necesitas comenzar a tomar notas o memorizar y después grabar con mensajes de voz, ¿no? O sea, todo depende de qué tanto se dé el clima de confianza, pero definitivamente es fundamental. Cuando alguien no quiere una entrevista, nosotros decidimos no darla y salimos del lugar y pasamos a buscar otra persona, otra familia en ese sentido. En esta parte no nos pasó, lo que sí nos pasó es gente que no la pudimos ubicar donde estaba. Y por eso trabajamos solo con aquellas familias que pudimos ubicar. Muchas gracias, muy amable. Nos alegra, ¿verdad?, la claridad con que se puede expresar estas inquietudes. Vamos a tener la participación de Betania, que también está queriendo expresar su inquietud. Betania, no se escucha. Entiendo que yo, no se oye, María, qué cosa. Sí, así es, gracias. Buenas noches, Tajira, un placer escucharte de nuevo, siempre con estas intervenciones tan interesantes. Y gracias a Casa Abierta, Radamés, un placer verte. Bueno, ustedes saben que acaba de pasar las elecciones y yo estuve en el certamen y uno de los temas que yo estaba proponiendo era la salud mental. Y me interesó muchísimo el tema también porque esta población no se habla de ella. Creo que es muy fuerte la consecuencia y Tajira nos ha dicho esta cruda realidad de la necesidad de políticas públicas realmente que puedan atender a esta población. Más que políticas públicas, porque aquí hay 20.000 legislaciones, esto está lleno. Si se cumplieran, viviéramos en el paraíso. Pero creo que hay que visibilizar esta realidad. Y como muy bien decía Tajira, las campañas nos demuestran que hay recursos para otros programas y otras promociones. Ustedes vieron como, bueno, el presidente ganó, pero ya también lo tenía un poquito harto de su figura por todas partes. Pero creo que tenemos que hablar el tema, que hacerlo visible y esa necesidad de atender a esta población de niños, niñas y adolescentes que quedan en esta condición de orfandad y ver cómo se incorpora en la legislación un seguro para ellos. Eso es necesario, que tengan un respaldo para que puedan seguir hacia adelante y no tener esta revictimización, porque perder a una madre, ahora que vamos a celebrar el Día de las Madres, es muy triste y algunas veces pierden al padre, como muy bien ha revelado el estudio, se tienen que ir con los hermanos para evitar los conflictos familiares. Gracias, Tajira, por desnudarnos esta realidad que uno como que medio sabía que estaba ahí, pero presentarla así como un plato fuerte es también un compromiso que cada uno de nosotros aquí veo que lo tenemos y que tenemos que seguir empujando. Muchas gracias. Gracias, Betania, por tu participación y ciertamente mantenemos, no sé si en este momento me están escuchando, que espero que sí, que puedan estar escuchando y poder realmente acoger de las recomendaciones que el estudio propone, que Taira nos propone en cuanto a qué hacer ante esta realidad. Pues
insisto, el que cada uno de nosotros podamos ser voceros en las instituciones en las que estamos, pues ya estamos aportando para poder acercarnos a eso que necesitamos. Tahira, tienes la palabra. Sí, bueno, yo vi esa pregunta sobre lo que tú planteas, María Elena. Yo te escucho, que se oye bien bajito. Bien, bajito. Eh, Gracias. sí, yo pienso que lo ideal es que hemos hecho este esfuerzo y la Fundación Vida Sin Violencia ha hecho un gran esfuerzo por hacer llegar el estudio a las diferentes instituciones. Incluso hicimos una presentación pública, la Fundación organizó una presentación pública en Puesta Centro del Libro, donde fueron varias instituciones de las que están vinculadas a la protección de la niñez y recibieron el estudio. El tema es voluntad política. O sea, yo creo que hay un problema de voluntad política. Ahí están las recomendaciones, ahí están los datos, ahí está el estudio y lo que necesitamos es que se priorice los problemas de la gente, los problemas de la niñez y la adolescencia, se priorice, sean una prioridad por encima de las avenidas, los metros, los elevados, las ampliaciones de autopistas y todo este dinero que se está gastando en carros. A los carros se le da más dinero que a la gente. Entonces, necesitamos que se priorice, porque son problemas sociales que a la larga van explotando por todos lados. Ay, yo quiero hacer una pregunta, disculpen, y no encuentro la cuestión de la manito. Adelante, De hecho, adelante, Marina. Marina, Hay hola, otra hola, persona más con la mano sí, levantada después de usted, Marina. ok, de hecho la escribí y se refiere, Taira, gracias por tu exposición muy interesante y muy importante y necesario tu trabajo. Que es referido a eso justamente, ¿qué hace falta para que las instituciones responsables asuman las funciones y las acciones requeridas para que, y tú hablas para que esta situación deje de promoverse, esta cuestión de la violencia en la familia, de la violencia en los niños, algunas veces que la iglesia esté promoviendo que el poder, porque Moisés dijo que no sé qué, o sea, como que hay que hacer algo y atender a la mujer que forma a sus hijos para que ellas puedan proteger a sus hijos de esa forma de violencia, porque son las madres las que enseñan a sus niños el trato en la familia. Entonces, ver cómo, qué hay que hacer para disminuir esos niveles de violencia en una formación familiar más, digamos, con otro nivel de relación. Eso es lo que me preocupa y quiero saber cómo se puede abordar. Gracias, Marina, por tu preocupación. Primero, aclararte algo. Los estudios que hemos hecho sobre las prácticas de crianza en la niñez y la socialización de niños, niñas y adolescentes en las comunidades demuestran que la población masculina, que es la más agresiva, los niños y los adolescentes, no es en el hogar que se forman, es en la calle. La influencia del machismo no es solo el hogar, es sobre todo y con mucha fuerza en sus redes de pares, en sus relaciones con los otros hombres. Recuerda que muchos niños empiezan temprano a trabajar. Y además en esta sociedad el machismo promueve que la población masculina esté fuera del hogar, porque el hogar es de las mujeres. En la calle es el del hombre. Y yo que vivía en un barrio, lo observaba perfectamente.
cuando yo hice mi tesis doctoral. Lo que pasaba con los niños que regresaban a las 10 de la noche para la casa. Y a veces la familia no sabía dónde estaban los niños, porque se le da permiso a que salgan a la hora que quieran y como quieran. No piden permiso. Las niñas sí. A las niñas sí hay que tenerle toda la soga bien corta. Entonces, ¿qué pasa con esta sociedad? Que es una sociedad machista a la que vivimos reforzando ese machismo. Estamos reforzando la desigualdad de género. Y lo reforzamos incluso culpabilizando a las mujeres de todo. Nosotras somos las culpables de todo. Nosotras somos culpables de que nos maten. Somos culpables de que nos den golpes. Somos culpables de que nos violen, de que nos acosen. Somos culpables de que los hijos se porten mal. Somos culpables de que los hijos sean delincuentes. Somos culpables de que consuman droga, de que la muchacha salga embarazada. Y no es así. No, es una estructura, son problemas estructurales. Son problemas estructurales porque nosotros vivimos en una sociedad donde el tejido social, la vecindad, la comunidad, las calles, todo es un entramado cultural. No, en los sectores populares no pasa lo que pasa en la clase media, que las casas están cerradas y todo pasa con puertas cerradas. No, los sectores populares la vida está en la calle. Pero en la clase media, donde hay puertas cerradas, también hay mucha violencia, pero mucho silencio. Entonces, el problema es muy fuerte y supone realmente queremos cambiar esto, queremos cambiar esta desigualdad de género, queremos cambiar este machismo, que es el provocador de violencia, queremos cambiar esta práctica de que los adultos entiendan que los niños no tienen derecho y que las niñas no tienen derecho, o no lo queremos cambiar, porque no estamos haciendo nada para cambiarlo. No estamos haciendo nada para cambiarlo. No estamos desarrollando campañas educativas, no estamos desarrollando procesos donde se vincule la comunidad, la escuela, la familia, en términos de generar cambios de conductas. Y cuando se promueven cambios de conducta desde ciertos programas, entonces se les ataca porque están hablando de género, de una ideología de género que lo que quiere es que las mujeres acaben con los hombres. Entonces, realmente el problema es mucho más serio y profundo, que nosotros necesitamos una gran voluntad y un gran compromiso de todo el mundo para cambiar esto. Y gracias por eso. Gracias a ti, Taira. Bueno, Gracias, Taira. Nuestro tema se ha animado, ¿verdad? Ya tenemos 1 hora y 20 minutos en él y estamos acá. Vamos a darle la participación a Ana María y a Ángela, que quiere una segunda oportunidad. Y con esto vamos entonces asumiendo esa reflexión personal y esa reflexión de qué podemos hacer desde donde nos encontramos para aportar a eso que tú acabas de decir. Hay mucho por hacer para cambiar esta realidad. Ana María, te escuchamos. Sí, buenas tardes para todos, buenas noches ya. Aquí con un fuerte aguacero en Santiago. Le doy las gracias a la invitación que le hizo Casa Abierta al NAN para estar aquí, los estoy representando, y a la socióloga, a Taira Vargas, por su trabajo tan importante, tan vital para nuestra sociedad. En verdad, ella ha aclarado todo de una manera y a través de su estudio, de una manera que uno queda bien edificado sobre el tema de la violencia. 30 años atrás, o más de 30 años atrás, uno oía casos puntuales de violencia que salían a través de los periódicos, o sea, que se publicitaban. Incluso recuerdo 2 casos de familias muy conocidas del país, donde hubo homicidio a la mujer y los 2 esposos, los 2 varones, se terminaron suicidando. Pero en los últimos años de nuestro país, los casos de violencia, de homicidio, han crecido de una manera
que uno se queda, pero ¿qué es lo que está pasando? Que no se está haciendo lo suficiente para por lo menos que haya menos casos, porque muchas veces yo me pongo a pensar que hay casos que se pueden evitar y no es así. ¿Por qué? Porque hay casos, por ejemplo, donde interviene el Ministerio Público de una manera desacertada, de una manera en el que la mujer no recibe el apoyo que merece y necesita. Y la mujer termina siendo asesinada. Otra cosa que para mí es importante es el papel de nosotros como sociedad. La sociedad tiene que ser más participativa. Tenemos que exigir más a los gobiernos que asuman o que le den mayor presupuesto a los ministerios que tienen que ver con este tema. Que no es posible que si ya es el caso extremo de que una mujer muere a manos de su pareja, esa familia quede desamparada. Eso no es posible cuando hay recursos para acercarse inmediatamente y no importa ya el tipo de familia, si es la hermana que está a cargo, si es un hermano, si es una tía, si es una abuela. Hay que proveer de ayuda a esa familia, hay que proveer de asistencia psicológica, hay que proveer de todo lo que pueda necesitar esa familia. La verdad, en verdad yo pienso que todos los gobiernos vienen y van y son muy lentos con el tema, muy lentos. O sea, no se hace lo que se necesita, por lo menos para disminuir los casos de violencia doméstica, porque uno diría, no se van a erradicar completamente, pero por lo menos disminuir. Yo recuerdo cuando asesinaron a la abogada en San Pedro de Macorís, que ahí el Ministerio Público, la jueza, estuvo de parte de su agresor. Y que un amigo, sabiendo que él era un hombre violento, facilitó el arma. Que yo dije, pero ese señor también debió de ir preso. Y nada, no le pasó nada. O sea, él sabiendo que tiene un amigo violento, le facilitó el arma. Y yo dije, esa fue una muerte que se pudo evitar. Porque hubo una complicidad del Ministerio Público. Y sencillamente esa jueza, lo que la quitaron de ese lugar o la cancelaron, o yo no sé, pero no la metieron presa. Entonces, son tantas situaciones. Yo lo que espero, yo como parte del NAN, espero que algún día nosotros nos lancemos a la calle cuando asesinen a una mujer, que haya 500,000 de personas, 1,000,000 de personas en la calle protestando y haciendo como nuestra la muerte de esa persona, que es también parte nuestra. Así que muchas gracias a Taira, muchas gracias a Casa Abierta, y es un tema de mucha sensibilidad para nuestro país. Para mí, cuando matan a una mujer es como si mataran a alguien muy cercano a mí, como si fuera parte de mi familia. Gracias. Gracias por esas expresiones tan apasionadas que no las necesitamos. Vamos a darle la oportunidad a Ángela y con ello cerramos este plato fuerte que hemos tenido en este viernes y que desde esta reflexión podamos continuar visualizando y ayudando a que otros visualicen este tema tan importante. Ángela. Muchas gracias. Cuando la señora Taira hablaba de la voluntad política, que hablaba de que si esta voluntad priorizara las situaciones de la niñez, ¿verdad? Y afrontara estos problemas como problemas sociales, las cosas cambiarían. Y yo le añado, cuando toda la sociedad se involucre, cambia todo. Las campañas de sensibilización, lamentablemente, no todos los ministerios se unen a esto. Yo sé por qué lo digo. Lo digo, por ejemplo, porque nosotros pertenecemos a un ministerio y a una dirección. Muchas veces debemos de estar involucrados en temas que surgen dentro de la sociedad y muchas veces no lo hacemos, sino que priorizamos otros temas que no es que no sean de importancia, pero no son de relevancia en el momento. Hay una situación que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos aquí en la filial Monte Plata,
precisamente un huérfano. Hace un par de noches me llaman que está preso porque estaba calibrando. Este joven es criado por una abuela. Su madre la asesinó su esposo. ¿Qué pasa? Y está preso el papá. Cuando lo llevan preso, la abuela volviéndose loca llama a una amiga fiscal, la amiga fiscal me llama. ¿Qué pasa? Como derechos humanos, nosotros abogamos que se cumpliera la ley, y la ley establece que no debe de ir preso por calibrar, sino que se le quita el motor porque es menor de edad y se busca al dueño del motor y se le aplica una sanción como es la multa, pero se le aplica al menor lo que son visitas periódicas. ¿Para qué? Para que un psicólogo de la Procuraduría trabaje el tema o sea, donde él ha infringido la ley. Entonces, no se está librando a nadie de una responsabilidad. Ahora bien, ¿dónde me lo enviaron? Fue a una cárcel que tenemos recientemente una denuncia que el coronel de esa cárcel saca a los menores a medianoche y los coloca con los adultos, cosa que es totalmente ilegal. Cuando nos damos cuenta de esto, hacemos toda una revolución hasta el punto que fui capaz de amenazar con la ley en la mano a un coronel y decirle, me lo saca de ahí. Y realmente se hace el proceso como debe de ser. Entonces, hago este recuento, esta anécdota reciente, para corroborar que si la voluntad de toda la población fuese hacia ese tipo de problema y otros más que nos atañen, que realmente tiene a la sociedad volviéndose loca, las cosas cambiaran. Si cada quien asume su rol, las cosas cambiaran. En Conani, en esta zona, Conani tiene una deficiencia de servidores sociales. Están más atinados, y lo digo responsablemente, a tomar datos que a dar solución. He presentado 5 casos de niñas menores viviendo con adultos y toman la denuncia, pero no se le da seguimiento. Y la excusa que hay es no hay suficiente personal para cubrir esta parte. Entonces yo creo que es un involucramiento de la sociedad, del Estado, de todo el mundo para poder darle solución a esta situación que está lamentablemente nos tiene al país como foco ante otros muchos países. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Bueno, Daira, como bien decías, el hacer valer el derecho de los niños, niñas y adolescentes es algo que se ha puntualizado de manera reiterada. Te damos la palabra, Daira, si hay algún comentario final que quieras compartirnos en este momento. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder presentar los resultados de este estudio, que como bien han planteado, pues es una realidad muy dura y que está ahí y que no la vemos, no se visibiliza como debe ser. Creo que todas las intervenciones han sido muy buenas y han fortalecido muchos de los elementos que estamos planteando y muestran los grandes vacíos que tenemos a nivel institucional en el país. Tenemos que entender que la niñez y la adolescencia huérfana de feminicidios clama por respuesta, clama por atención. No la sigamos hundiendo en una situación que ya de por sí están bastante hundidos como es haber